Bueno, hoy en este segundo cuento de Seguro Quién Sabe, mi amigo Julio y yo vamos a explorar un poco el tema de lo imprevisto y cómo, digamos, en las comunicaciones y en la narrativa se manifiesta o se toca el tema de las situaciones imprevistas y eso cómo se parece a los temas científicos, pues que cómo se maneja este tema y cómo lo describimos desde estos dos ángulos bien diferentes y al mismo tiempo muy parecidos y cómo eso afecta la vida de la cotidianidad de la gente, ¿no? Sí, así es, Enrique. Mira, hay un autor que se llama Nicolás Taleb, que escribió un libro que se llama El Cisne Negro y tiene otro libro que se llama Antifrágil. Y es un tipo que viene de la academia, pues matemático y físico y también es trader, ¿no? Entonces sabes que en la bolsa de valores, pues o sea, la gran ciencia de la bolsa de valores, de los mercados, son las probabilidades, ¿no? Es decir, que tú nunca sabes en realidad lo que va a pasar. Y él, una de las cosas que dice, él tiene un discurso que él mismo llama anticientífico, en el sentido de que dice, bueno, que el conocimiento nos ha dado un montón de protecciones frente a lo que la naturaleza significa, ¿no? Que es un mundo básicamente desconocido. Y eso ha hecho que tengamos la ilusión de que nuestra vida es previsible, ¿no? Pero dice que la vida sigue siendo, sobre todo, un mar de incertidumbres, ¿no? Y que los grandes cambios de los días y de los tiempos macros siempre vienen dados por lo imprevisible, ¿no? Entonces, bueno, eso me hace pensar en la figura del plot, en la narrativa, ¿no? Cuando tú echas un cuento, cuando tienes una serie, una película o un chiste, tú, digamos, cuentas con que pase algo que cambie el plan, la motivación de tus personajes, ¿no? Que haya hay una promesa que esté en jaque, o que haya, digamos, una noticia que te cambió la vida, ¿no? La lotería, la muerte de alguien, una enfermedad, eh, son múltiples, ¿no? Los vivimos todos los días. Entonces eso hace que el destino de nuestros personajes pues se convierta en una seguidilla de dificultades y nosotros vamos con ellos batallando para ver a qué punto llegan, si nos hemos conectado con ellos y ese camino los va a transformar internamente, si estamos frente a una buena historia, claro está, ¿no? Me llama la atención también que en el mundo del periodismo pasa algo parecido, ¿no? Una de las cosas importantes, de las características que una noticia tiene que tener para poder ser noticia, es precisamente que afecta el status quo de las cosas. Cuando la gente se pregunta, bueno, pero ¿por qué las buenas noticias no son buenas noticias? Es porque usualmente las buenas noticias son producto de logros y no de sorpresas. Si alguien se gana la lotería y es una persona conocida, pues seguramente va a ser noticia. Pero usualmente tú, el día que te gradúas es porque ya has estudiado 5 años, es decir, no es una sorpresa para nadie, no cambia el status quo de un momento para otro, ¿no? Claro, Entonces las malas noticias suelen ser la mayoría de las noticias porque no eran esperables, ¿no? claro. Eh, de hecho, tú lo ves en nuestra intuición cotidiana con la que contamos las cosas. Uno cuenta, digamos, lo que, lo que te cambió en la mañana, ¿no? Tú no llegas a tu trabajo y le dices a alguien, oye, hoy me siento bien, no, porque usualmente nos sentimos bien de salud. Tú cuentas si te sientes mal, ¿no? Porque eso ha cambiado tu status quo, ¿no? Claro, O, o no dices, bueno, hoy manejé desde mi casa hasta aquí por el camino de siempre, no, lo cuentas solamente, bueno, había una tremenda cola y tuve que cambiar y por eso tardé más. Cuando, cuando hay algo que te cambia el status quo es que, digamos, tienes historia, ¿no? Y bueno, eso es interesante porque la verdad es que estamos todo el tiempo tratando de trabajar por llegar a un lugar que hemos previsto a través de un camino. Y la verdad es que
esos caminos están permanentemente afectados por no sé si llamarlo el destino, los enigmas, o la sucesión de eventos, de una sucesión de eventos cuyos orígenes incluso desconocemos, en el sentido de que no sabemos cuándo se produjeron, pero un día llegaron a nosotros, ¿no? Yo diría que incluso hasta la llegada del amor, ¿no? Cada uno lo transforma y le hace pensar como en nuevos proyectos y te cambias y tomas decisiones. Etc. Bueno, la verdad es que nadie lo decide o lo trabaja, lo planifica, ¿no? Bueno, algunas sociedades a través de los ritos religiosos, etcétera, han tratado de de quitarle precisamente esa característica tan importante que tiene el amor en las relaciones humanas y han tratado de planificarlo, organizando matrimonios arreglados y eso se ve en todas las sociedades, ¿no? ¿Cómo crees tú que cómo eso ha surgido si precisamente el cerebro y la psique tienen un gran apetito por las cosas inesperadas como historias, pues? De repente no tanto Sí, como, o sea, si tú le preguntas a la gente prefiere tener la capacidad de pronosticar lo que va a ocurrir a no tener ni idea de lo que viene, ¿no? La incertidumbre produce eh, mucha piquiña, ¿no? sí, pero bueno, pero la verdad es que es inevitable, ¿no? Y esos matrimonios arreglados, lo que no son es amor, ¿no? La gente puede aprender a quererse, pero eso es distinto que enamorarse, Sí, digamos, lo claro. que el amor produce, ¿no? O sea, lo que hacen es quitarte libertad, ¿no? Y yo creo que ahí, en el término libertad, hay un compás, ¿no? Hay una puerta donde tú te permites o no te permites vivir lo que viene, ¿no? ¿De qué trata ser conservador? Bueno, de no permitirle a ciertas cosas que ocupen espacios en tu vida, ¿no? Y algunas cosas las puedes evitar, ¿no? Pero muchas otras no. Eh, Esa es la gran discusión, por ejemplo, con las orientaciones sexuales. La creencia de que ser homosexual, que es una creencia ya, digamos, derribada por la ciencia, de ser homosexual es una opción, ¿no? Es una cosa que tú escoges o eliges, depende de la gente con la que te la pases. Entonces, bueno, las familias conservadoras tienden a pensar que si tú no expones a tus hijos a ciertas cosas, pues esas cosas no van a ocurrir, Los ¿no? protege. Exacto. Ahora, sí, definitivamente, si hay cosas hacia las que tú no te expones, no ocurren, ¿no? Si tú no te educas, pues vas a ser un bruto, ¿no? Si tú no reflexionas, si no ves complejidad en las cosas, si no tienes cómo exponerte a que eso es así, pues tu pensamiento va a ser muy simple siempre. Si no haces deportes, tus músculos serán flácidos. O sea, hay cosas que sí ocurren, eh, que sí puedes planificar, ¿no? Pero el imprevisto es una cosa que nos signa desde que nacemos, puesto que no sabemos para qué es al final, ¿no? No sabemos para qué es que estuvimos vivos y digamos, lo que el significado de la muerte ha tenido tantas variaciones como culturas ha habido y unos cuantos nos hemos pasado por la idea de si será que la muerte no significa nada, ¿no? Entonces, digamos que la sorpresa va más allá de lo que un día nos llena de estupor, ¿no? Y si te pones a pensar bien, está en todas partes, ¿no? Está en el día a día, en la cotidianidad, en las historias, en la ficción, en el periodismo. Ahorita mismo tú ves, por ejemplo, la campaña política americana, estadounidense, yo siento que no es un mayor debate de ideas, más que déjame ver cómo te sorprendo para joderte, ¿no? Entonces creo que la sorpresa, y todo el mundo está así como a la expectativa de, bueno, a ver qué va a pasar. Sí, en política en particular es como un festival de trapitos sucios, ¿no? Eso es lo que es el motor de la campaña política hoy en día. Bueno, siempre supongo que ha sido así, pero hoy en día supongo que está eh, se ha vuelto más mainstream, más una corriente, una práctica más común por el acceso a la información que tiene la gente ahora a través de las redes sociales, la prensa, Sí, etcétera, ¿no? sí, más Fíjate que efectista, ¿no?
Fíjate qué paradójico este cuento, porque tú podrías básicamente juzgar la calidad de una historia, un libro o una película, qué sé yo, una obra teatral por, por cuánto sorprende a la audiencia, ¿no? En su cuento. Tú dices, bueno, esta es una buena historia si realmente agarró a todo el mundo fuera de base y lo sorprendió enormemente y dice, bueno, la calidad de esa obra es especial. Pero al mismo tiempo, a la gente no le gusta eso en su vida real. ¿Cómo crees tú que la gente entonces usa la narrativa y el storytelling o estos recursos comunicacionales para aprender de ellos y navegar la vida con todos sus imprevistos y su... Bueno, con la ficción pasa algo y es que la gente no siente que su integridad personal está amenazada, Ujú. pero sí tiene la posibilidad a través de la ficción de proyectar cómo es su propia vida, ¿no? Entonces Por ahí eso las como de alguna manera es otro mecanismo de aprendizaje, ¿no? Supongo, prepararse para... sin duda, sin duda. Por eso a veces sufrimos las películas o las series, si están bien armadas, porque ellas nos interpretan. Un escritor suele contar no solamente para entretener, sino porque tiene cosas que explicar que son difíciles en la vida misma, ¿no? Que siempre dice Vargas Llosa que la ficción es uno de los primeras más elevados y al mismo tiempo primigenios herramientas del ser humano para transformar la realidad, ¿no? Eh, que, 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 es de lo que se trata de imaginar, ¿no? De imaginar se trata de el primer paso para que la realidad sea diferente, ¿no? Y cuéntame, ¿y cómo lo ves tú en el mundo de las ciencias? Bueno, en el mundo de la ciencia es bien interesante porque la ciencia no tiene alma. La ciencia no responde muy a diferencia con el mundo de la narrativa, la ciencia no tiene propósito por sí misma, no, la ciencia, a la ciencia no le importa si ella misma existe, ¿no? Entonces, la ciencia es la observación del mundo natural o de los fenómenos sociales, qué sé yo, somos nosotros que estamos observando y de manera metódica, rigurosa, recogemos información de una manera, digamos, estandarizada, de manera que la manera como yo recojo información es más o menos la misma, de la misma forma en que lo hacen tus colegas, de manera que la ciencia pueda reproducirse y a medida a través de la confirmación tú puedes decir si una cosa existe o no, o digamos si es probabilísticamente cierta o no. En la ciencia ocurren muchas sorpresas todos los días. Tú estás, Normalmente la gente está investigando un evento científico, un fenómeno natural con una hipótesis, digamos, con una idea de lo que está ocurriendo. Dice, bueno, las plantas crecen porque hacen fotosíntesis, absorben el dióxido de carbono de la atmósfera y con la radiación solar, bueno, las plantas crecen y tú esperarías que si tú siembras una plantica aquí y la pones al sol y le das agua, bueno, en unos días después va a estar más alta. Si eso no ocurre, esa es tu hipótesis. Bueno, la planta va a crecer en exposición a la luz solar y con la irrigación. Si eso no ocurre, entonces tu hipótesis está fallando. Hay un proceso de fondo que tú no estás viendo y entonces eso digamos, no descarrila tu proyecto o lo podría descarrilar si de eso dependiera tu financiamiento para el proyecto científico o no, pero en cualquier caso, eso se traduce en reformular las preguntas que tienes que hacer y tratar de entender qué es lo que está pasando que no estás viendo, ¿no? Y a través de esos procesos es que la ciencia ha avanzado enormemente porque por accidente la gente se ha tropezado con fenómenos que no estaba viendo. Y hay una infinidad de ejemplos de eso, ¿no? Pero en cualquier caso, creo que a los científicos les perturba tanto como a todos los demás el hecho de que las cosas no se dan en la manera como ellos las habían visualizado a través de las hipótesis, a través de las preguntas, ¿no? Claro, pero también en observar, también en observar por qué está pasando lo que no se supone que tenía que pasar, hay muchos descubrimientos, ¿no? Si los Claro, científicos están alerta. eso es lo que motiva la exploración, por ejemplo. Tú vas a la exploración, me parece a mí
una de las cosas más emocionantes de las ciencias, porque cuando tú estás explorando, tú no vas formulando una hipótesis, tú simplemente vas con el proceso de observación puro y limpio. Tú estás viendo que existe allá afuera y eso, por ejemplo, es lo que hace la ciencia aeroespacial, cuando vas y exploras esta idea de llegar a la Luna y de la Luna brincar a Marte, todo eso, eh, dentro de todo eso hay un gran marco científico de formulación de hipótesis y prueba de hipótesis, etcétera, pero al mismo tiempo también hay mucha exploración. En el mundo de la oceanografía, que es donde yo, digamos, me desempeño, hay programas de exploración que lo que buscan es ver qué es lo que hay ahí. Algo así como menos del 5% del suelo marino está mapeado o se conoce de sus características geológicas. Entonces, ahora hay una nueva iniciativa que busca mapear todo el fondo marino a alta resolución completo para el año 2030. Y eso es una tarea titánica. Eso es básicamente tener barcos navegando por todos los mares del planeta y haciendo así cual máquina de escribir o máquina de coser, ir y venir y ir con ondas de sonido, ir barriendo el suelo marino para ver qué hay abajo. Y en ese ejercicio eso es exploración y tú vas, digamos, con la mente completamente abierta de que, bueno, aquí con lo que me voy a topar me va a sorprender y me parece, y eso es lo que yo quiero. Ok, ok. Ver qué es lo que te encuentras. O sea que el científico es un tipo que en principio más bien está dispuesto a ser sorprendido. Quiere ser sorprendido. Claro. Está bien. ¿Sabes qué? Me viene a la cabeza una anécdota antes de que vayamos terminando, que no sé si esto es un mito urbano, ¿no? Pero es una cosa que yo escuché de pequeño, que las operaciones para la miopía se descubrieron en Rusia con un niño jugando béisbol que tenía los lentes puestos y bateando un foul, la pelota le pegó en los lentes, los vidrios se le metieron en el ojo y sacando los vidrios, las cortadas cicatrizar, se le quitó la miopía. Y claro, tiene sentido porque la miopía tiene que ver con una falta de contracción en los ojos, ¿no? No, yo no sé si es verdad, pero en cualquier caso, aunque sea un mito urbano, es la idea esta de que haciendo una cosa te das cuenta de otra, ¿no? Claro, Siempre que haya un ojo científico dándose cuenta de verdad de lo que está pasando, ¿no? claro. Y estoy tratando de recordar, hay tantos ejemplos en la ciencia en los que eso ha ocurrido que no me viene ninguno a la cabeza, pero pasa todo el tiempo. Eh, Sobre todo en medicina, lo que la gente creía que era la solución a un problema médico resultó siendo una cosa totalmente inesperada, ¿no? Pero eso requiere, como tú dices, eh, recibir la duda y la incertidumbre con los brazos abiertos. Tú necesitas estar preparado para que el mundo te sorprenda, porque esa es la manera como realmente las sociedades avanzan, ¿no? Y avanzan más rápido y de manera más eficiente en la medida en que aceptan que el mundo los va a sorprender y, bueno, se preparan, ¿no? Por eso es tan importante que la ciencia no tenga restricciones morales, ¿no? No tiene restricciones morales. En el caso de que si yo lo comparo con la narrativa, siempre hay un juego moral detrás de todas las historias, ¿no? Siempre hay una moraleja o hay un conflicto moral que te obliga, bueno, más o menos a ubicarte en qué lado del espectro estás en el desarrollo de la historia, ¿no? Tú estás del lado de los buenos, de los malos, qué sé yo. ¿Cuál Sí, sería tu pero elección? yo me imagino que hay científicos que están investigando cómo el cambio climático no es tal. Bueno, hay una fracción mínima, pero esos son, digamos, en general, esos son los vaqueros del negocio, porque imagínate tú, Ok.
Bueno, porque imagínate tú, hay algo así como el 99% de los científicos que se dedican no solamente a las ciencias climáticas, sino a cualquier otra ciencia, aceptan y entienden que el cambio climático es una cosa ya comprobada, tiene suficiente, para que una cosa tenga suficiente rigor científico como para que el 99% de la comunidad lo acepte. Entonces es casi que un, una hipótesis ya súper robusta, bien formulada y aceptada. Pero como en todos, como somos humanos, va a haber una pequeña fracción que se va a aprovechar, que va a utilizar el nicho que emerge de la posibilidad de ir en contra de esa corriente. Bueno, primero porque eso te da notoriedad. ¿Quién es el científico que dice que el cambio climático es un invento? Ah, mira, es este. Y eso pues, todo el mundo sabe quién es. Eso entonces ya por un lado tienes visibilidad y por otro lado recibes unos tremendos beneficios porque tu ciencia o tu pseudociencia la termina apoyando, le terminan apoyando intereses económicos de mucho poder, como por ejemplo la industria petrolera. Ahí, específicamente en el tema climático, hay un ejército industrial que ataca directamente a científicos de mucho renombre que han demostrado que el enriquecimiento de gases de invernadero en la atmósfera es lo que está haciendo que el clima esté cambiando, ¿no? Y a esas personas las han atacado directamente, han atacado a sus familias, los acosan, los estrangulan financieramente, etcétera. O sea, no es de gratis, ¿no? Y mientras más prominente es tu nombre en el campo científico del cambio climático, pues más expuesto estás, ¿no? Bueno, yo creo que nos fuimos por otro lado, no menos interesante, pero ya lo haremos un nuevo podcast, nos meteremos de frente con el cambio climático. Muchas gracias, Enrique, gracias a los que nos escuchan, que, que bueno está conversar de estos temas que los compartimos por donde los miremos, ¿no? Bueno, y sería chévere también que nuestra audiencia, la que sea, nos dé, nos hagan llegar sus comentarios de qué opinan sobre estas conversaciones, estas cotorras, si se quieren unir a ellas. Correcto, Sí, sí, que le den like y esas cosas. claro que sí. Bueno, un abrazo, Enrique, que estés muy bien. Dale, Tupac, estamos hablando para la próxima.